principalmente les voy a explicar sobre las de fluidos. Las conexiones para los fluidos encontramos las tuberías. Las tuberías son buenos conductores tanto de agua como de fluidos y se opera de acuerdo al mismo material y debe de ser de acuerdo al mismo flujo porque no podemos combinarlos para hacer una reacción, se podría decir. Los tipos, existen dos que son los domésticos, donde se implementan el agua, que principalmente se utiliza el material de PVC. En los desagües, que esto es drenar el exceso del agua y se utiliza el hierro fundido. Por otra parte están las tuberías de gas, que se utiliza el acero dúctil, y los de calefacción, que se utiliza el cobre. Del otro lado tenemos los tipos de industrial, donde nuestro principal fluido va a trabajar de acuerdo a la energía y fluidos que pasan a través de esto es para transportar el vapor. Eso se trabaja de acuerdo a 580 grados centígrados bajo la presión. Y en la industria de la petroquímica, una variedad que cambia es la corrosión. Em, Algunos tipos de tuberías son las de hormigón y es como la de esta imagen que se encuentran debajo de la tierra. La de fundición, que es como de PVC, y la de aluminio, que se encuentra principalmente fuera de la industria. Por el otro lado están las bombas. Estas son máquinas que ayudan a aumentar la energía y a pasar nuestra masa a una manera líquida. Estas deben estar conectadas en las tuberías para que este trabajo se realice constante y no tenga ninguna alteración. Por el otro lado están los fluidos incomprensibles, que esto significa que tienen que tener una densidad constante y se utiliza principalmente en líquidos y sólidos. Del otro lado tenemos, un tipo de bomba son la de embolo, que esta principalmente transporta fluidos de gas y vapor y los hace más sólidos y se utilizan las descargas de las industrias. El mantenimiento de estas bombas no tiene que ser tan frecuente, ya que con el simple hecho de estarle controlando el aceite y vigilando, puede tener un tiempo de duración de maquinaria larga. Por el otro lado están los de pistón. Estos tienen un alto rendimiento y son muy recomendables en las industrias. Eh, Estos trabajan con un motor con aire para que esté funcionando y es como se muestra aquí en la imagen. Trabaja principalmente en fluidos viscosos y con densidades altas y se aplica en la industria, principalmente en la industria de alimentos, como son las bebidas y productos lácteos. El otro, del otro son la bomba de paleta, que el anillo y el diámetro tienen que ser muy considerados para buscar el tipo de conexión que se necesita y son los que más nos dicen de nuestra bomba. O sea, de acuerdo a esto, nosotros sabemos qué fluido va a pasar y qué fluido no va a pasar. Tenemos que tener un mantenimiento adecuado para que esta para que tenga un largo periodo de vida y cuidar la parte de sus aletas, ya que estas realizan las funciones el pase de los fluidos. Los, Se utiliza principalmente en fluidos de petróleo y químicos. Las conexiones, estos son accesorios y son características de las tuberías porque, o sea, no toda nuestra tubería va a ser recta, podemos tener como varios caminos y tenemos que tener las conexiones. Por ejemplo, como en esta imagen se muestran las conexiones de tipo Y, de T, de codo, para que estas
de acuerdo a la función que nosotros busquemos, será utilizada. Nueve minutos, 9 menos 15 minutos. Tú puedes. Ahí va a decir. Como conclusión de la parte de las tuberías, estas son muy baratas y son buenas de resistencia de agua, pero de temperaturas no son muy buenas porque es plástico. Y bueno, ahorita les voy a hablar más adelante sobre eso. Bueno, seguimos con los de calor, así las conexiones de transferencia de calor. En la primera parte tenemos los materiales. Los materiales para conducir calor es el cobre y el aluminio, que estos son buenos en el área de alimentos. Están los hornos que tenemos en casa, estos tienen doble vidrio y aire, entonces aquí el material que entraría es el vidrio. El vidrio y el aire dentro del horno ayudan a que este no se salga a la temperatura, se podría decir, ya que, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo un pastel y abrimos el horno y cerramos, pues entra un choque térmico y hace que no se haga bien nuestro pastel. Mientras que el oro es uno de los principales este, conexiones, o es una de las principales conexiones para transferir calor, y los agentes químicos no se mezclan con las propiedades del oro. Eh, por el otro lado tenemos los intercambiadores. Los intercambiadores de calor son aparatos que facilitan los fluidos para intercambiar su calor. Puede ser fluidos con contacto o separados. Bueno, acá se encuentran los de contacto directo, que son físicos, o sea que estos chocan y que se mezclan, mientras que los de contacto indirecto no se mezclan. Eh, y son separados mediante una pared para evitar esta mezcla y que, pues, si, por ejemplo, si nosotros queremos un contacto indirecto y no lo separamos mediante la pared, pues obtendremos un contacto directo y no es lo que estamos buscando o no es lo que nos sirve. Eh, el de placas es nuestro caudal va a ayudar que el fluido en la temperatura se regularice, mientras que el alfa, este se utiliza principalmente en calderas, en calentadores y frigoríficas. En los usos de los intercambiadores de calor es para elevar la temperatura de un fluido con otro más caliente y es condensar gases utilizando fluidos fríos. Existen tres tipos. El de conducción, que se utiliza principalmente la energía térmica, la de convección, que es un proceso por el cual se transfiere la energía térmica, ya puede ser líquida o gas, y el movimiento se realiza por los propios fluidos. Y están los otros de energía que los mismos cuerpos emiten y no necesitan de ningún otro accesorio, se podría decir, o de otra ayuda. Finalmente tenemos los aislantes. Los aislantes son materiales de alta resistencia que nos ayudan a reducir el calor y, eh, por ejemplo, para cuando están en el campo, las personas que viven en el campo y todo eso, para no dañar el medio ambiente o que tienen la facilidad de conseguir estos materiales, están los de corchos. Los de corchos son utilizados principalmente para las lluvias y sequías y se utilizan en las casas. Los de lino son plantas que extraen las fibras para realizar esta función, y las de lana de abeja podemos decir, bueno, decimos que es una baja, es un bajo, sus funciones son muy bajas para realizarlo como un aislante.
pero se utiliza mucho en la industria del textil, por ejemplo, cuando de la ropa y todo eso. Por el otro lado, tenemos que también se utiliza como impermeabilizante en la construcción y en la industria. En la construcción tenemos que es el yeso y el cemento. Y esos hay el cemento es frío y mientras que el yeso es como muy cálido. Entonces podemos decir que cuando nosotros estamos, por ejemplo, mandamos a construir nuestra casa o así, tenemos que elegir el tipo de material de acuerdo al área donde vives. O sea, no puedes poner un material muy frío en un lugar donde hace mucho frío porque no, o sea, chocarían las temperaturas hacia tu cuerpo. Por ejemplo, en la industria se utiliza para reducir el calor y el frío y así evitar costos para así realizar mejor la producción de los productos. Por ejemplo, cuando nosotros queremos escoger un aislante, tenemos que revisar su resistencia del material, si esta va a soportar las temperaturas con las que nosotros queremos trabajar o no. Y esta se representa con una R. Y las, los aislantes, principalmente para nosotros usarlos, se utilizan engrapándolos o en adhesivos. Si nos damos cuenta, estos son como hojas de papel y se ponen de acuerdo. Pero bueno, yo siento que es como más utilizado en las construcciones y todo eso, porque también aquí implica el unicel, que es un buen conductor de calor y así. Y los que no son buenos conductores de calor es la madera, el plástico y las hojas de papel. Y finalmente, ya, finalmente, ¿qué decir? 3 minutos, 3 minutos. Me gustaría recalcar en la parte de los de pistón. Hormigón. Hormigón, híjole, no puse hormigón. Agrego estos, ¿no? Agrego estos. Pistón. Hormigón, tengo hormigón. Ah, son esto. Estos son de bombas. Hormigón. Me gustaría agregar un poco más de información en la parte de los tipos de las tuberías en el primer mapa. Eh, las características de la tubería de hormigón es que la agua pasa sin presión y que estas son prefabricadas y tienen mayor resistencia. Y, y del lado de la parte de las bombas, eh, hay una que se llama lóbulos, que es la forma de un ojo, y esto principalmente pasa fluidos muy sensibles y principalmente son gases. Y ya, para finalizar, podemos concluir que cada una de las conexiones o tuberías, bombas y todo eso nos van a ayudar para nosotros determinar qué fluido vamos a utilizar para pasar. Por ejemplo, no podemos pasar un fluido muy caliente en una tubería de plástico. ¿Por qué? Porque en nuestro plástico no es muy, como lo decía en el otro mapa, no tiene buenas capacidades para conducir el calor. Pero si queremos pasar algo muy frío, pues sí es algo recomendable. Pero aquí tenemos que ver qué tipo de fluido vamos a utilizar. Eh, para, yo creo que para entender mejor esto nos basamos principalmente en las partes domésticas para
por ejemplo, nosotros estamos rodeados de tuberías, por ejemplo, para la tubería del baño que esté conectada con el caño y todo eso para evitar el exceso y todo eso, tenemos que ver las conexiones las conexiones que existen para que se realicen estas funciones. Parte del otro mapita, por ejemplo, aquí a mí los aislantes, pues sí, o sea, nosotros no estamos como que muy, o sea, pensando, no, este es un aislante, este no es así, pero vemos que cada cosa está hecho a su medida, a la cosa que tiene que ser, encajando así. O sea, no podemos meter, por ejemplo, un aislante de aluminio porque sabemos que esos hacen mucho calor y no funcionaría. Por ejemplo, cuando nosotros estamos calentando algo de cobre o de aluminio, de un alimento, este transmite mucho calor y hace que nuestro alimento se caliente mejor. En una parte de los intercambiadores de calor, por ejemplo, cuando nosotros calentamos agua y está fría, vemos que va sacando burbujitas, es porque se va intercambiando la temperatura constantemente para llegar todos a la misma temperatura. Y por eso cuando calentamos agua y por completo toda está caliente, pues fue un trabajo. Mientras que en el caso del microondas, como estas son por ondas, pues no calienta de igual manera. Y, por ejemplo, cuando calentamos sopa y lo ponemos en un traste de plástico, nada más calienta alrededor y la superficie de arriba, mientras que lo de abajo, este queda, no queda, no queda caliente. Entonces, se podría realizar que le tenemos que estar moviendo para que se caliente, mientras que los materiales que son buenos conduciendo el calor nos ayudan para este tipo de situaciones. Y bueno, sería todo de mi parte. Vamos a finalizar.